Dice la palabra de Dios: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. El miércoles pasado hubo una cita bíblica que cuando yo la leí, cuando estaba preparando la enseñanza, cuando la leí aquí, me estremeció. Yo quiero que usted cierre sus ojos y que usted haga este verso suyo. Cierre sus ojos cuando yo le digo después la cita, no se preocupe. Yo quiero que usted repita en voz alta mientras yo voy leyendo después de mí. Esto es un verso de la Biblia que dice así: puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Amén. Qué bello, ¿eh? Salmo 73, verso 26. Pues estamos en una serie que concluye hoy, que se llama Pasemos al otro lado. Y hoy vamos a ver la parte 2. Rápidamente, la semana pasada vimos en Mateos 4, verso 35, que Jesús le dijo a sus discípulos en un momento determinado. Él le dijo, una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y hablábamos de que Él se montó en una barca, habían otros que le seguían. La semana pasada comentábamos de que cuando usted lleva una vida con Jesús, no va a ser una vida cómoda. Que hay personas que se quedan siempre en la orilla de su vida, siempre buscando lo cómodo, lo que no requiere ningún tipo de sacrificio, ningún tipo de esfuerzo. Ellos se montaron y dice la palabra que de repente vino una tormenta que los azotó. Habían 4 pescadores ahí que eran muy experimentados. Sin embargo, la tormenta fue no solamente inesperada, sino que también fue demasiado fuerte. Dice la palabra que el agua se metía dentro de la barca y ellos se asustaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? La palabra de Dios dice que Jesús estaba durmiendo. El pasar al otro lado fue un momento que Jesús utilizó para que sus discípulos, o sea, ellos y nosotros, lo conociéramos a Él no solamente como un maestro, como un rabí. Jesús quería que ellos lo conocieran a Él como Señor, como autoridad, como creador del cielo y de la tierra. Él se levantó, le dijo a los vientos, calla y calma, y automáticamente la tormenta dejó de ser. Demostrando que Jesús es el Señor. Jesús está en control de todo lo que Él ha creado. ¿Cuántos saben eso? Y Jesús de esa misma forma está en control de tu vida. Jesús llegó al otro lado, pero antes de eso yo quiero mostrarle unos mapas que yo les traje para ilustrar un poco. Miren. De este lado usted tiene 3 continentes que son Europa, Asia y África. Dale, una vez. ¿Sí? ¿No? Bueno. Israel está justo acá, donde yo tengo mi dedo. En ese punto, dale para atrás. En ese punto se unen 3 continentes. Se une el continente africano, el europeo y el asiático. Es un lugar bien estratégico. Y Dios colocó al pueblo de Israel en ese punto por una razón. Vamos a ver la siguiente lámina. Esto es el mapa de Israel en los tiempos de Jesús. Y yo quiero que usted ubique algunas cosas que le van a ayudar
a entender mejor el mensaje de hoy. Vamos a darle una vez. Esto que ustedes ven ahí es el mar muerto. Ese mar es muerto, ahí no se da ningún tipo de vida. Seguimos, otro. Arriba está el mar de Galilea, o se le conoce también como el lago de Tiberíades. Alrededor de ese lugar fue que Jesús se crió. Siguiente. Esa línea roja marca una línea de agua entre el mar de Galilea hasta el mar muerto. Ese es el río Jordán, el famoso río Jordán. Siguiente. Y aquí debajo, donde dice Belén en el círculo, ahí fue que nació Jesús. Sin embargo, Jesús nació en Belén, pero él se crió en Galilea. Dale el siguiente. Ahí, en Galilea. Ahí está Nazaret, está Capernaum. Ese era el barrio de Jesús. Ahí él se desenvolvía, en todo ese lugar. Y llegó un momento, entonces tenemos Galilea, y de este lado quiero resaltar este pedazo de acá, que está del otro lado del mar, del mar de Galilea. De este lado. Decápolis significa 10 ciudades. Esa ciudad fue invadida por el imperio griego en el tiempo de Alejandro el Grande. Esas personas no creían en Dios, ellos creían en muchos dioses, creían en Zeus, creían en Poseidón, creían en Neptuno, creían en todos esos falsos dioses. Muchos de ustedes ven películas sobre dioses y cosas así y no se dan cuenta que usted mirando películas como esa puede abrir puerta a dioses falsos que existen desde hace mucho tiempo en el corazón y en la mente del hombre. Pero ¿cuántos saben que Dios es uno? Y que nuestro Dios, Jehová, es el único Dios. Pues fíjese, Jesús, dentro de la agenda que él tenía, Jesús siempre se movía. Él nació en Belén, pero él, miren, de este lado, por aquí está Jericó. Esto es Jericó. Jesús salía de allá y pasaba, las escrituras hablan de que él pasó por Samaria, llegaba aquí abajo a Jerusalén, generalmente cuando estaba el tema de la Pascua. Pero déjeme decirle, cuando Jesús viajaba no había autobuses, no había tren, no había avión. Todo ese recorrido lo hacía Jesús a pie. Pero su mayor tiempo él lo pasó aquí arriba. Y en un momento determinado, después de haber predicado, Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y lo que él estaba haciendo era pasando de Galilea a esta ciudad que se llama Decápolis, a esta región de 10 ciudades. En esta región había una creencia en dioses paganos, se creía en muchos dioses. Y un hombre, dice la palabra, estaba de ese lado, que fue la razón por la que Jesús pasó del otro lado. Nadie entiende, nadie sabía por qué Jesús quiso, dentro de su agenda, dejar todo el plan que aparentemente Dios tenía con su pueblo para cruzar al otro lado del río hacia una nación que era totalmente pagana. Y esto fue lo que ocurrió. Hoy comenzamos la parte 2 de Pasemos al otro lado, y abran sus Biblias en Marcos capítulo 5 y vamos a empezar a leer en el verso 1. Cuando lo tengan me dicen amén. Marcos capítulo 5 verso 1. Dice: entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Siguiente. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y de noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos, y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido grito, dijo: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre. Amén. Fue en Marcos 4:35 cuando Jesús dijo: vayamos al otro lado. Ahora, en el momento en que Él llega del otro lado, en el momento en que pone un pie sobre la tierra, hay un hombre que a lo lejos lo divisa y pega un grito. Y cuando gritó, lo siguiente que hizo fue a correr a ver a Jesús. Este hombre estaba poseído totalmente por demonios. Hoy en día es muy raro ver a una persona totalmente poseída por demonios. Las hay, y hay en muchos lugares. Hoy en día los demonios tienen influencia sobre nosotros a través de nuestra mente, como hemos aprendido en otras ocasiones. Pero este hombre, en particular, estaba totalmente poseído. Yo no sé si ustedes recuerdan el momento en que Elías tuvo la batalla con los 400 profetas de Baal. Ellos pasaron casi el día entero dando vueltas, adorando, tratando de que bajara fuego del cielo. En un momento determinado comenzaron a cortarse. Y es que cuando tú invocas a demonios, cuando tú adoras a ídolos, cuando tú adoras cualquier cosa que no tiene nada que ver con Dios, ellos van a hacer que tú te autodestruyas. Este hombre estaba haciendo lo mismo. Satanás vino a la tierra a matar, a robar y a destruir. Sin embargo, cuando él vio a Jesús, corrió hacia Jesús. Y es que aquello que tú adoras te va a someter. Aquello que tú adoras te controla. Y no solamente demonios de ese tipo. Si tú adoras cualquier cosa que se convierta en un ídolo, cualquier cosa que tenga la primacía por encima de Dios, se convierte en un objeto de tu adoración y luego eso te domina. Por ejemplo, hay personas que adoran su trabajo o su negocio o adoran las finanzas. El problema es que cuando las finanzas desaparecen o el trabajo se mete en problemas, automáticamente esas personas se meten en miedo y se meten en pánico. ¿Por qué? Porque cada cosa que tú adoras eventualmente te va a dominar, como le pasó a este hombre. Cuando Jesús llegó al otro lado, él, al poner el pie en el mapa que acabamos de ver, llegó a la región donde habían muchos demonios. Llegó a un territorio pagano. Y este hombre, como dice la escritura, cuando Jesús le preguntó el nombre de cómo se llamaba, dijo que se llamaba Legión, porque estaba poseído por muchos demonios. O sea, todos los demonios de esa región habían entrado en él, y todos los demonios de esa región, te podía decir que estaban representados por ese hombre en ese momento. Jesús quiso declarar que Él era el Señor de aquella región. Porque cuando Él llegó, dice la palabra, que ese hombre con todos los demonios se postró delante de Él. Jesús quería dejarles saber a sus discípulos. Jesús estaba haciendo una declaración de guerra en ese momento. Jesús dejó Galilea para ir del otro lado, para declararle la guerra a una nación que el pueblo de Israel y sus discípulos sabían que era totalmente pagana, totalmente impura. Cuando Él llega, que pone un pie, que ese hombre viene corriendo donde Él y se postra, Jesús le demostró a sus discípulos: yo soy el Señor incluso de esta región. Jesús es el Señor de todo aquello que te atormenta. Jesús es el Señor de Satanás. Jesús es el Señor y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, en el cielo y en la tierra. Ese es el Jesús a quien tú le sirves. Ese es el Jesús quien tú aceptaste en tu vida. Ese es el Jesús que hoy te dice: no temas, yo soy el Señor de todo aquello que te atormenta. Yo soy el Señor de la situación que te está agobiando. Yo soy el Señor cuando tú me entregas la vida a mí. Cuando alguien se postra delante de mí, yo tomo el control de eso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dice el verso 7: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Es bueno que tú sepas que nosotros cuando oramos
y oramos en el nombre de Jesús, oramos en el nombre más poderoso que hay en toda la creación. Cuando tú oras en el nombre de Jesús, tú estás orando en el nombre del Dios Todopoderoso, al que se somete todo lo creado se va a someter y doblará sus rodillas a sus pies, dice la palabra de Dios. En este verso tú puedes ver cómo estos demonios reconocen a Jesús. Cuando una persona le sirve a Dios Padre, su nombre es conocido en el infierno. Muchos de los que están aquí hoy en esta iglesia, su nombre es conocido en el mundo de las tinieblas. No porque tú pertenezcas a las tinieblas, sino porque cuando una persona se hace discípulo de Jesús, cuando una persona tiene el Espíritu Santo dentro de él, se convierte en una persona peligrosa para el reino de las tinieblas. Todo el que le sirve al Señor es una persona peligrosa para el mundo de las tinieblas. Así que la próxima vez que tú te enfrentes a una situación y tú estés temblando, date cuenta que tú estás lidiando con un demonio que viene a pelear contigo con una varita, que cuando te la pega es de papel, y tú tienes en tu mano una ametralladora, tú tienes una espada, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tú eres en Cristo más poderoso que cualquier demonio que exista en esta tierra. Pero tú tienes que saber eso. Este demonio reconoció a Jesús y le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tú quieres conmigo? Por favor, no me tortures. Jesús ya lo había torturado. Muchas personas están siendo torturadas por el demonio, pero aquí está Jesús torturando al demonio. No me tortures, Jesús, le dice este hombre poseído de todos estos demonios. E imagínate que los discípulos que vinieron con él en la barca, incluso Judas, están presenciando todo aquello. Si no se hubieran montado en la barca, no lo hubieran visto. Están viendo a su maestro, que ha hecho tantas cosas, a un hombre que acababa en ese momento, que ellos conocieron antes de salir como maestro, y en medio de la tormenta lo conocieron como Señor, con autoridad sobre todo lo creado. Ahora se desmonta en esta ciudad y ellos están presenciando la autoridad que Jesús tiene sobre todos los demonios. Jesús vino a la tierra con un plan. Los demonios entonces, en el verso número 12, si seguimos más adelante, le piden permiso a Jesús. Dicen ellos: y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ahora los demonios le piden permiso a Jesús para hacer un movimiento. Yo quiero que tú sepas que Satanás no tiene autoridad sobre ti desde que tú recibiste a Jesús. Para él poder ponerte la mano, tiene que pedir permiso. Satanás, dice la palabra, que le pidió permiso a Dios para zarandear a Pedro. Satanás fue delante de Dios para pedir permiso para poder atacar a Job con enfermedades, quitarle todo lo que tenía. Pero yo quiero que tú sepas que si no es con la autorización de Dios, a ti no te pueden tocar, porque tú eres hijo también del Dios Altísimo. Y dice la palabra que Jesús le dio permiso a este hombre. Jesús le dio permiso y le dijo: ok, pueden ir. Y cuando estos demonios salieron del hombre, el hombre cambió y se volvió totalmente normal. Pero cuenta la palabra aquí en el Evangelio que cuando esos demonios entraron en los cerdos, imagínate, en esa ciudad había crianza de cerdos. En una ocasión yo me preguntaba, ¿cómo es que Jesús en los evangelios se habla de que el cerdo es un animal impuro? ¿Cómo es que en el evangelio de Marcos aparecen cerdos siendo criados por judíos? ¿Cómo podía haber gente judía criando cerdos si en su cultura los cerdos son animales malos, son animales sucios, son animales impuros? Pero aquí tú tienes la explicación. La crianza de los cerdos no estaba siendo criada por judíos, sino era en Decápolis, por una región donde se creía en dioses griegos. Imagínate todos estos cerdos en una granja, y en ese momento todos los demonios van y ocupan los cerdos. Los cerdos no pudieron aguantarlo, y lo que hicieron fue que se fueron por un desfiladero y cayeron en el agua, y todos se murieron. Imagínate que tú tengas tu crianza de cerdos y que de repente llegó un hombre
y por algo que hizo, todos murieron. Dice el verso 14: los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Aún los no creyentes, cuando Dios actúa, quieren saber qué es lo que ha pasado. La palabra de Dios dice que tú eres la luz y la sal del mundo. Donde tú te mueves, hayan creyentes o no creyentes, todo lo que tú hagas va a llamar la atención. Hay lugares que tú llegas, oficinas, trabajo, que hay personas que desde que llegas tú no le caes bien. Muchas veces eso tiene que ver con el hecho de que son personas que están en oscuridad y no soportan la luz que a través de ti se manifiesta alrededor de ellos. Pero no siempre es así. Hay cosas que tú no vas a entender. Por ejemplo, en el día de ayer, mi esposa y yo estábamos en Acrópolis, la Torre Acrópolis, y fuimos ahí a comprar algunas cosas para la iglesia. Mi esposa fue al baño y yo me quedé caminando por ahí. Cuando llegó me dijo, mira, me dijo yo, ¿qué pasó? Hay un restaurante donde hay un grupo como de 30 coreanos y son cristianos. Yo, ¿cómo sabe que son cristianos? Porque tienen una camiseta que dicen Jesucristo es el Señor o algo así. Entonces yo me senté y estaba un poco inquieto. Y yo, que ustedes saben, ¿cuántos saben que yo soy medio freco a veces? Que me gusta, como ustedes saben. Yo andaba con un grupo de tratados. Yo salgo ahora con un grupo de tratados de lo que tenemos acá y le pido al Señor que me dé una cuota de personas a las que yo pueda tocar y hablar con ellos en la calle para hablarle y testificarle. Eso yo estoy haciendo. Yo les invito a que hagan lo mismo también, porque ¿cuántos saben que el propósito de Dios es reconciliar el mundo con Él? Y si usted sabe eso, usted debe saber lo siguiente: Dios te ve a ti como embajador de Cristo y Él quiere utilizarte a ti para que tú ayudes a reconciliar a personas que no conocen a Jesús con Él. Tú no puedes salir a la calle solamente entretenido con tu agenda, de tu trabajo, de tus quehaceres. Tú tienes que salir a la calle con el propósito de que en la salida a la calle tú te vas a encontrar con gente que tú vas a tener la oportunidad de testificarle de Cristo. Pues yo estoy ahí, entonces algo me inquieta y digo yo, wow, Señor, ¿qué hago? Y yo dije, nada, cogí mi tratado y me entré en el restaurante. Y entré y me paré en la mesa y dije yo, a mí se me olvida que los coreanos no hablan español y probablemente tampoco hablen inglés, que son las únicas dos lenguas que yo hablo. Así que yo dije, Dios le bendiga a todos. Y después dije, God bless you all. Y hubo un coreano flaco que estaba masticando, me miró, se paró de la silla y me agarró por el brazo y me llevó a la puerta. Y me dijo, yo misionero. Y yo le dije, yo cristiano. Me dijo él, ¿qué tú necesitas? Yo le dije, nada, solamente vine a saludarlos y a orar por ustedes. Me dijo él, ¿qué tú necesitas? O sea que él no entendió ni papa de lo que yo le dije. El asunto fue que el hombre me abrió la puerta y me sacó del restaurante. A mí nunca me había pasado que siendo cristiano, un grupo de misioneros que están en la obra de Jesús me echaran fuera. Mire, a usted le van a pasar cosas extrañas. Pero yo descubrí algo en ese momento, que cuando yo se lo conté a mi esposa, si me hubieran hecho eso hace 2 años, yo hubiera estado frustrado y deprimido. ¿Por qué? Porque mucha gente ante cosas así se hieren. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Si usted se hiere tan fácilmente por cualquier cosa y con algo así, usted es cristiano y usted un cristiano lo echa fuera. Imagínense, yo me encontré, me sentí bien porque yo no sentía ningún rechazo ni nada en contra de ellos. Yo se lo conté a mi esposa, ella reaccionó de la misma manera y me dijo, 2 culturas totalmente diferentes. Nunca se ría, nunca cuestione lo que usted no conoce. Nosotros tendemos a juzgar lo que no conocemos. Miren cómo este hombre estaba extremadamente endemoniado. Y hoy en día, si alguien viene así, seguro lo agarran por los pies y lo sacan fuera también. Pero Jesús desvió su agenda, cruzó al otro lado porque Él tenía una misión con ese hombre. ¿Cuántos me están siguiendo? Dice la palabra que los dueños de los cerdos vinieron a ver. Y en el verso 17 dice
que entonces vino una gran multitud. Y esa gran multitud llegaron y vieron al hombre con ropa sentado en su sano juicio, y vieron a todos los sueldos muertos allá abajo en el desfiladero. Vieron a Jesús, el hombre sano, y se asombraron porque lo conocían. Nadie quería nada que ver con ese hombre, pero al verlo hablando normal y ver sus cerdos muertos, ¿saben lo que le dijeron esta gente a Jesús? Les rogaron: por favor, váyase de aquí, salga de aquí, salga del restaurante, salga de aquí, váyase. ¿Y saben qué hizo Jesús? Nada, se fue. Esas personas le pidieron al creador de ellos mismos, al que creó los cerdos, creó el planeta, creó el universo, en persona, le dijeron: váyase de aquí, por favor. Hay personas, y van a haber personas, que no van a querer nada que ver con Dios, y tú tienes que estar preparado para eso. Y cuando lo hagan, no te sientas rechazado, porque cuando Samuel fue gritando donde Dios: yo quería ser juez, y me dijeron que no, y Jehová le dijo: no, espérate, no fue a ti que te rechazaron, fue a mí que me rechazaron. Cuando una gente va en nombre de Cristo a hablar del evangelio, de la buena noticia, y es rechazado, no es a ti a quien están rechazando, es a Dios mismo que están rechazando. Dios es tan poderoso, tan amoroso, tan misericordioso y tan justo, que Él no se impone en nadie. Él no se impone en nadie. Pero eso sí, Jesús entra cuando alguien le abre la puerta. Él no va a tumbar la puerta, ni pum, 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 háblame. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, tú tienes que abrirle la puerta. Y yo sé que probablemente tú le abriste la puerta para recibir la salvación, pero déjame decirte algo: tú podrás ser salvo hoy en día por haber confesado a Cristo. Pero algo que yo he descubierto es que yo tengo que abrirle la puerta a Cristo todos los días de mi vida. Desde que yo me levanto. No basta con que yo le dijera hace 9, 10 años: yo te confieso como el Señor de mi vida. Eso no basta. En un día determinado es muy fácil, de hecho extremadamente fácil, uno vivir la vida en automático. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Tú puedes ser salvo y vivir tu vida en automático. Yo quiero hacer una pregunta rápida. ¿Cuántos de los que están aquí saben por lo menos una sola cosa que Jesús ha conquistado para ti? Vamos a ver. Si usted sabe por lo menos una cosa que Jesús haya conquistado para usted, levante su mano. Veo 2 manos levantadas, 3, 4. Wow, Kilo, tú no tienes la mano levantada, tú sabes. ¿Tú estás cansado? Ok, muy bien. Bueno, yo puedo mencionarle algunas. Jesús conquistó la muerte para ti. ¿Cuántos lo saben? Eso significa que tú, cuando mueras, tú no vas a morir eternamente, tú vas a vivir eternamente con Él. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? ¿Cuántos saben que Jesús conquistó el pecado, la maldición del pecado? La conquistó, ya no tiene poder sobre ti. ¿Cuántos lo saben eso? Óigame, hay mucha gente que están con la mano abajo como si no supieran de lo que yo estoy hablando. Si ese es el caso, entérese ahora. Jesús con su muerte conquistó el pecado para que ya no tenga más influencia sobre ti. Otra cosa que Jesús conquistó el infierno para que tú no tuvieras que ir al infierno. ¿Cuántos saben eso? ¿Y cuántos le dan gracias al Señor por eso? Si ustedes fueran un grupo de presos sentenciados a muerte, que le toca la muerte hoy, y de repente entra alguien y tú esperas que sea la persona que te va a llevar a la cámara de gas o a la cámara de inyección letal o donde sea que te vayan a matar, y tú estás temblando, ya vienen, y la persona viene y te dice: tengo una noticia para ti.
ya tú no vas a morir, alguien pagó la deuda. ¿Cómo tú responderías a eso? Oh, ustedes están, bla, 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 bla. Ay, gloria a Dios. Oh, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Yo estoy hablando de que Dios entró al salón y te dijo, ya la muerte no tiene poder sobre ti. La muerte no tiene poder sobre ti. Wow. Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo. Cierren sus ojos. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento. Espíritu Santo, permítenos entender todo lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pero ¿qué más Dios conquistó para ti aparte de eso? Bueno, Dios, te puedo mencionar tantas cosas. Dios conquistó para mí el poder que tenía la pornografía en mi vida. Conquistó para mí el poder que tenía el engaño, de buscar siempre hacer las cosas con trampa. Dios conquistó eso para mí. ¿Qué Dios ha conquistado para ti? ¿Qué más Dios ha conquistado para ti? Yo siento el Espíritu Santo moviéndose aquí, llegando a un área de tu vida que tú no te habías dado cuenta a nivel consciente, sino intelectualmente. Aquí hay gente que saben de lo que yo estoy hablando y el Espíritu Santo se lo está revelando. Aquí hay gente que tenían matrimonios que no servían para nada y hoy están restaurados. Aquí hay personas que tenían esposos en la calle y hoy lo tienen en su casa metido, arrodillado, dando rodillas, orándole al Señor. Aquí hay personas que deberían estar muertas hace tiempo por una enfermedad, sin embargo Dios los sanó. Aquí hay personas que han estado presos en una cárcel y Dios los sacó de ahí. ¿Qué Dios ha conquistado para ti? ¿De qué tú estás agradecido de Dios? Déjame decirte algo que siempre hemos comentado de esta plataforma. Dios tiene un llamado para ti. Y usted dirá, wow, usted le dice eso a todo el mundo, porque es la realidad. Dios tiene un llamado para cada persona que nadie más puede cumplir sino esa persona. El llamado que Dios tiene para ti es único y tiene que ver con su gran plan. Y Dios quiere recordarte que en ese plan, en ese propósito, en esa senda que Él quiere que tú camines, Él te recuerda que tú vas a encontrar obstáculos. Quizás hay alguien que esté en este momento enfrentando alguno de esos obstáculos. Si ese eres tú, levanta tu mano. En eso de cumplir el propósito de Dios, si hay alguien viviendo esos obstáculos, en este momento levante su mano. Wow. Son obstáculos que parece que bloquean la senda, el camino por donde Dios te dice que tienes que transitar. Dios te dice, camina por aquí, de repente aparece un obstáculo. ¿Cuántos han dicho, Señor, quizás tú no me hablaste porque he encontrado tanta oposición? Yo pensé que si tú me dijiste que me metiera por aquí es porque yo iba a llegar más rápido. Pero los obstáculos pueden hacer que tú dudes de Dios y que tú entres en temor muchas veces. Wow. Otra pregunta. Esos obstáculos que tú estás viviendo ahora, ¿tú crees que tú puedes vencerlo por ti mismo? La respuesta es definitivamente no. Sin embargo, hay muchas personas que piensan que pueden manejar esos obstáculos por sí mismos. Hay personas que piensan que tienen que manejar esos obstáculos por sí mismos. Pero esa no es la realidad tampoco. Esa no es la realidad. De la misma manera que tú no puedes alcanzar la salvación por ti mismo, por lo que tú hagas, de esa misma manera tú tampoco puedes vencer los obstáculos que se te van a presentar en el camino. Tú necesitas a Jesús para las dos cosas. Tú necesitas a Jesús para ser salvo y necesitas a Jesús para que Él venza los obstáculos que se te presentan en tu camino. Jesús te da el camino presenta obstáculos, pero también Él te ayuda a vencer esos obstáculos que se interponen en tu llamado. La pregunta de los $75,000:
¿cómo puedo yo encontrar la ayuda de Jesús en tiempos de dificultades? ¿Cómo? ¿Cómo dice la palabra que nosotros alcanzamos la salvación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío. Europa, cuando salgamos de aquí, en la puerta, anótame a todo el mundo en el discipulado de nuevo. La palabra de Dios dice que tú alcanzas la salvación solamente por fe en el Hijo de Dios. No hay otra forma. No importa lo que tú hagas, es por fe en Jesucristo que tú eres salvo. ¿Cómo tú encuentras ayuda de Jesús en medio de la dificultad? De la misma manera, es por fe. Es que cuando tú te levantas por la mañana, tú tienes un obstáculo, tú dices: obstáculo, tú eres demasiado grande para mí. Tú eres un Goliat, yo soy demasiado pequeño. Pero yo no vengo contigo contra espada ni con piedra. Yo vengo en nombre del Dios de los ejércitos que me ha creado, y ya tú estás vencido. ¿Cuántos están aquí todavía? Jesús fue echado. Alguien puede creer que Jesús fue echado de ese lugar. Sin embargo, Jesús decidió irse a otro lugar. En el verso 18 dice que el ex endemoniado, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús le dijo que no. Ya este hombre sano le dijo: por favor, permíteme ir contigo. Y Jesús le dijo: no. ¿Ustedes saben qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. En el verso 20 dice que él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. En pocas palabras, cuando este hombre fue liberado, quería seguir a Jesús. Jesús le dijo no, pero Jesús le dio una misión a él. Y la misión que Dios le dio a ese ex endemoniado es la misma misión que Él te da a ti hoy. Él te dice: ve y cuenta cuán grandes cosas yo he hecho por tu vida y cómo, Pamela, yo he tenido misericordia de ti. Ve y cuenta eso. Y dice la palabra que este hombre no se quedó en su casa. Dice la palabra que este hombre no comenzó a ir a la iglesia todos los domingos y luego a su casa. Dice la palabra que él anduvo por todas las ciudades contándole a todos la gran cosa que Dios había hecho por él y la misericordia que había tenido con él. Y dice la palabra que todo el que le escuchaba se maravilló. Cuando Jesús te manda a cruzar del otro lado, es porque del otro lado Él tiene algo que hacer que es importante. Y cuando tú estás entre el lugar de partida y el lugar de destino, vendrán tormentas. Las tormentas son una señal de que lo que tú estás haciendo está en el orden de Dios. Así que no le temas a la tormenta. Pon tus ojos en Jesús. Y si tú eres el que está del otro lado, déjame decirte una vez más, no te desesperes, porque la ayuda viene en camino. La ayuda viene en camino. Y la ayuda es la única ayuda que puede ayudarte. Ese es Jesús de Nazaret, príncipe de paz, el Señor de señores, nombre sobre el cual toda rodilla se doblará. Como se doblaron las rodillas de ese hombre, representando a cientos de demonios de ese lugar, solamente tuvo que llegar Jesús y se postraron a sus pies. Porque aquello que te atormenta se postra a los pies de Jesús. Tú no eres cualquier cosa. Tú andas y llevas la autoridad del nombre más poderoso que hay en el universo. Jesucristo es el nombre más poderoso que hay en el universo.
Pero déjame decirte algo. En el verso 22, si lo pueden ir poniendo, verso 22 del mismo capítulo 5, dice que Jesús se volvió a montar a la barca y volvió a cruzar del otro lado. De Galilea a Decápolis, y de Decápolis volvió nuevamente a Galilea. Dice la palabra en el verso 21 que cuando Jesús llegó del otro lado, lo esperó una gran multitud. Mucha gente lo estaba esperando. Y en ese momento, wow, aparece un personaje llamado Jairo, uno de los religiosos de aquella época. Déjame decirte, Jesús tuvo problema con todos los fariseos, con los saduceos, con los escribas, con todo el mundo tuvo problema durante toda su vida. La relación fue tan conflictiva que fue escalando, nunca fue disminuyendo. Y escaló al punto tal que ellos lo mataron, lo crucificaron. Esas personas tenían una religión, pero no una relación con Dios. Cuando una persona tiene una religión en vez de una relación con Dios, su vida se desvía del camino de Dios porque se vuelve una serie de reglas que acaban dominándolo, no permitiendo vivir la libertad que hay en Cristo Jesús. Sin embargo, dice la palabra en el verso 22, y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo, se postró a sus pies. Este hombre, cuando llegó donde Jesús, se la jugó. ¿Sabes por qué? Porque Jesús era un enemigo del grupo que él representaba. Sin embargo, cuando él lo vio a Jesús que llegó, a él se le olvidó que él era miembro del Sanedrín, probablemente. A él se le olvidó el alto puesto que él tenía. Probablemente Jairo dijo: yo conozco muy bien las escrituras, yo enseño sobre las escrituras, yo soy un maestro de la ley. Déjame decirte algo, alguien me contó que hoy en día hay personas de la religión judía en Israel que se la pasan todo el tiempo leyendo la Torá y enseñando, y tú lo ves lunes, martes, miércoles en eso. Y alguien le preguntó que por qué ellos hacen eso, que si no trabajan, y el Estado de Israel le paga a esas personas para que lean la palabra. Le dan una pensión hasta que mueran para leer la palabra. Son personas que no hacen otra cosa que leer la escritura. Pero la palabra dice que la letra sin la revelación del Espíritu es muerta. Y este hombre sabía de todo de Dios, sabía que era todopoderoso, pero tenía un problema: su hija se estaba muriendo. Y cuando tú tienes una tormenta, ya sea de agua o de enfermedad, la religión no te va a ayudar, tu conocimiento no te va a ayudar. El único que puede ayudarte se llama Jesucristo. Y este hombre dijo: a mí no me importa lo que piensen, no me importa mi reputación. Yo reconozco que este hombre es Dios y por lo tanto yo me voy a postrar a sus pies. Y él se postró a sus pies. ¿Cuántos están aquí? Pero sabes una cosa, postrarse a los pies de Jesús le costó a este hombre todo lo que tenía. Yo quiero decirte algo: no se puede adorar a Dios sin perder algo. Cuando una persona adora a Dios, tiene que perder algo. Y lo que ese hombre perdió, aparte de su reputación, aparte de su posición y aparte de todo, sobre todo él perdió algo: fue su orgullo, lo dejó atrás. Y hay personas que vienen a la iglesia, lo llaman aquí adelante a que adoren, a que levanten los brazos, y no hacen nada de eso. Por orgullo. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué van a decir las otras personas? Pero es imposible entregarle la vida a Dios y pretender quedarse agarrado con algo. Cuando tú lo adoras a Él, cuando tú le entregas tu vida, tú tienes que entregárselo todo. El control total tienes que entregárselo a Jesús. Los discípulos en la barca querían estar en control, manejaron la barca en la tormenta hasta que pudieron, pero cuando se dieron cuenta que no podían seguir más, que su control se había perdido, entonces llamaron al que tiene el verdadero control de sus vidas, que es Jesús de Nazaret. Jairo quería un milagro, no religión. Le entregó su vida a Jesús en ese momento. Cuando él se postró, él entregó el control a Jesús de su vida.
Le dijo: yo lo entrego todo, yo me postro a los pies porque yo reconozco que tú eres verdaderamente el Señor. Aquí hay personas viviendo situaciones todavía que se llenan de temor, que tiemblan todos los días. Cuando una persona tiene temor, yo tengo temor, todos experimentamos temor. La pregunta o el problema no es que tú tengas miedo o temor. La pregunta es: ¿qué tú vas a hacer cuando tú tienes temor? Ahí es que se define todo. Todos experimentamos temor, todos experimentamos angustia. Jesús experimentó angustia, pero dice la palabra de Dios en Efesios que Él no se detuvo ante la angustia ni ante el aprobio que significaba la cruz, porque Él sabía la gloria que venía después. Cuando tú tengas miedo, cuando tú tengas temor, tú tienes que saber que la gloria que viene es demasiado grande. Dios lo que te está diciendo en medio del temor: da un paso, camina, no te detengas, camina, póstrate ante mí, entrégame el control. Aunque tú vengas a los egipcios, ve a los egipcios que se acercan, que te van a aplastar, no importa lo que sea, dame el control a mí. Tú tienes que dejar tu control para que Dios tome el control de tu vida. ¿Sabe lo que dijo Jesús a Jairo cuando se postró? Jesús sabía quién era él. Jesús sabía los problemas que tenía con él. ¿Tú quieres que yo sane a tu hija? Vamos. Yo necesito varios voluntarios. Freisy, Lenin. Leonel. Vengan, suban. Suban. Freisy no está aquí, yo no veo de lejos. No está. Ven. Pónganseme ahí. Déjame ver, espérense. Disculpen. Leonel. Ven, Marianne. Jesús le dijo a este hombre: vamos para tu casa. Pero cuando todo esto estaba ocurriendo, la historia cuenta que también del otro lado, Jesús fue a Decápolis y volvió del otro lado, fue del otro lado y volvió del otro lado. Había una mujer que tenía la menstruación, una hemorragia sanguínea por más de 12 años. Ustedes conocen la historia y conocen los detalles. Más de 12 años con esa hemorragia. Dice la palabra que ella había gastado todo su dinero en médicos para que ella la curaran y no habían podido ser sanada. Es bueno que tú entiendas, porque mucha gente no entiende esto. La religión judía es una religión basada y centrada en el hombre. Lo era antes y lo es todavía hoy en día. Antes y hoy también, pero antes era peor. Una mujer no podía tocar a un rabino, a un maestro. El rabino se reconocía porque andaba con un manto que tiene 10 rayas negras. Las rayas que tenía, bueno, hoy tienen las rayas negras, antes no eran negras. Las rayas negras en el día de hoy significa que ellos están de luto porque no tienen un templo, pero eso es una lección para otro día. El punto es que el rabí andaba con un manto y se lo ponía en el hombro, pero cuando él iba a orar por una persona se lo ponía sobre la cabeza, indicando: yo estoy cubierto por Dios, no estoy contaminado y por lo tanto puedo orar. Y orar para ellos es recitar la palabra de Dios. Esta mujer había agotado todo lo que ella conocía que podía hacer para salir de su problema y nada funcionó. ¿Cuántos le ha pasado así? Tienen un problema, han agotado todo y nada ha funcionado. ¿Cuántos pueden ser testigos de eso aquí en el día de hoy? Pero llegada la oportunidad, ella se dio cuenta que Jesús venía. Y ella decía, oigan lo que ella decía, ella sabía que si ella, primero, mujer, no podía tocar a un rabino. Segundo, todavía peor, si tenía la menstruación, era extremadamente impura. Y si tocaba a un rabino, no podía acercársele siquiera, ni a una distancia. Pero si se le acercaba y lo tocaba el rabino, entonces tenía todo el derecho de maldecirla y condenarla a muerte, y podían apedrearla en ese momento. Pero ella está maquinando. Aquí viene Jesús, está caminando con mucha gente y mucha gente lo está apretujando. Y ella dice en su interior: si yo tan solo puedo tocar
el borde de su manto. Ella no quería tocar la ropa de Jesús. Era el borde, creo que es el talif que se llama, el borde de eso, que tiene unos flecos. Ella decía, si yo tan solo puedo tocar uno de esos flecos, yo sé que seré sana y nadie se va a dar cuenta que yo me acerqué a ese hombre. Me voy sana y nadie se da cuenta. Era un plan perfecto porque había mucha gente caminando alrededor de Jesús y no había forma, todo el mundo lo apretujaba. Vamos, ustedes son la multitud y yo estoy caminando. Y Jesús iba caminando. Y entonces esta mujer vino y tocó y dijo, ¿quién me tocó? Maestro, nadie te puso la mano. Todo el mundo te está tocando. ¿Cómo tú dices que alguien te tocó? Dice él, alguien me tocó porque poder salió de mí. En pocas palabras, alguien con mucha fe me tocó. Todo el mundo anda orándole a Jesús. Todo el mundo clama a Jesús. Todo el mundo le clama a Jesús. Pero cuando alguien toca a Jesús con fe, él dice, alguien me tocó. Y llama su atención automáticamente. La palabra de Dios dice que esta mujer fue sana al instante. Y dijo ella, wow, soy sana, me voy a escabullir de aquí. Pero entonces el maestro se detiene y dijo, alguien me tocó y yo quiero saber quién fue. Yo me imagino a esta mujer, eso no está en la palabra, que dijo, bueno, ya yo fui sanada de la enfermedad de la sangre, pero ahora este hombre me va a matar a pedrada. Wow. Oigan, yo quiero que usted piense, eso es lo que esta mujer está pensando. Ella pudo haberse escabullido y haberse ido y haber dicho, me quedo con mi sanidad y ya. Maestro, ¿cómo es eso? Yo quiero saber quién me tocó y quiero saberlo ahora. Y dice la palabra que la mujer vino y se postró delante de él. Se postró delante de él y le contó lo que había pasado. Y ella, cuando le contó lo que había pasado, estaba seguro esperando la declaración de maldición sobre ella y esperando que aquella multitud cogiera piedras para matarla. Pero Jesús lo que le dijo a ella fue, hija, levántate, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Hay gente que toca a Jesús y gente que toca a Jesús. A Jesús tú lo puedes tocar, pero cuando tú lo tocas es porque hay una gran fe en tu corazón. La palabra de Dios dice que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Y que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no sé qué situación tú estás viviendo en este momento, pero tú necesitas tocar a Jesús, no con temor ni desesperación. Tú puedes dejar esos elementos ahí, pero tú tienes que ir a tocarlo con fe de que Él te libera de tu temor. Busqué a Jehová y Él me oyó y Él me liberó de todos mis temores. Lo que pasa es que no hay gente que no lo busca. Tú tienes que buscar a Jehová. ¿Cuánta gente pueden ponerse de pie en este momento y testificar que buscaron a Jehová y Jehová lo ha liberado de muchos de sus temores? ¿Cuántos pueden darle una alabanza de 15 segundos al Señor, como le salga? ¿Cuántos pueden alabar su nombre en este momento? Porque Él libera cuando tú lo buscas. Y hay gente ñoña que se queda en la casa sentado. Jesús, ven. Pero esa mujer no se quedó en su casa. Esa mujer salió detrás de Él. Esa mujer tenía una fe tan grande que aquel que representaba su bendición se estaba alejando, pero ella no dijo, soy mujer, si lo toco me van a apedrear. No, yo tengo que ir detrás de mi bendición. Yo tengo que caerle atrás a mi bendición. Yo tengo que caerle atrás a Jesús. A pesar del miedo, a pesar de mi desesperación, tú tienes que ir detrás de Él. Tú tienes que buscarlo y tocarlo con fe, levantarte diciendo, Señor, yo sé que tú tienes el poder para liberarme de esto. Y Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha salvado.
Tu fe te ha salvado. Ya casi estoy terminando. Pero en eso no se quedó ahí. Jesús en el verso 35 está hablando con esta mujer y oye un murmullo de este lado de gente que le dicen a Jairo: Jairo, deja de molestar al maestro, tu hija se murió. Imagínate que a ti te digan eso. Tú vas detrás de Jesús para que Él haga algo por ti, y Jesús, en vez de ir corriendo a tu ayuda, se entretiene tratando de ayudar a otra gente. Pero a ti no llegó. Jesús oye aquel murmullo y dice la palabra que en el verso 36 Jesús le dijo a Jairo, como te dice a ti. Luego que oyó lo que se decía, dijo al alto designatario de la sinagoga: no temas, cree solamente. El Señor trajo a alguien aquí para escuchar estas palabras. Sea lo que sea que te esté ocurriendo, yo no sé lo que es, no sé con qué tiene que ver, pero yo siento esa presión de parte del Señor ahora, que le dice a alguien: no temas, cree solamente. No tengas miedo a lo que tú oyes. Deja tranquilo al maestro, no lo molestes. No tengas temor de lo que tú ves, porque hay personas que hablan y hay personas que te muestran cosas que Satanás usa para tratar de convencerte de que el Dios que te creó a ti, al que tú le entregaste tu vida, Él es poderoso, pero su poder no es para ti, porque tú no eres lo suficientemente valioso. Muchas personas creen que Dios es poderoso, pero creen que son inmerecedores de su poder y de su amor. Y el Señor te dice: tú eres merecedor de mi poder, tú eres merecedora de mi amor, tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado. Y yo te digo, no pongas atención a esas voces, no pongas atención a lo que tú ves, no pongas atención a los correos que te mandan, a lo que dice la gente. Solamente no temas y cree. Y dice la palabra en el verso 37 que Jesús no permitió que lo siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Llegó a la casa del destinatario de la sinagoga y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho. Entró y les dijo: ¿por qué se alborotan? ¿Por qué lloran? La niña no está muerta, sino dormida. Y esta gente que lloraba comenzaba a burlarse de él. ¿Cómo es posible que una gente que esté llorando por dolor ahora comience a burlarse de alguien en medio de una situación de dolor? Eso me recuerda que en los velorios hay gente que le pagan para llorar. Yo conozco gente que tiene ese tipo de trabajo. Son gente que actúan de acuerdo al beneficio que haya en el momento. La iglesia está llena de gente así. La iglesia está llena de gente que solamente sirve si hay algún beneficio propio para ellos, y es porque no han recibido la revelación de que servir es un privilegio. Si muchas personas de la iglesia entendieran el privilegio que es servir, ellos pagarían para que le dejaran servir a la obra del Señor. Pero todavía hay muchos que solamente lo hacen por un beneficio, que puede ser monetario como no puede ser monetario. El asunto es que Jesús, cuando entró a la casa de Jairo para sanar a la niña, dice la palabra que él nada más llamó a 3 personas y sacó a todo el mundo, porque Jesús no hace milagros delante de gente incrédula. ¿Cómo está tu fe? Aquellos que tienen fe van a ser invitados a ver milagros,
Pero los que no tienen fe van a escuchar de los milagros, pero no lo van a ver. Y Jesús, dice la palabra, que le habló en arameo. Jesús hablaba hebreo. El arameo era un dialecto griego. Y era que en esa ciudad de Galilea, por la influencia griega, todavía se hablaba arameo. Y en arameo Jesús le dijo, Talita Kumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. E inmediatamente se levantó. Y Jesús dijo que nadie lo supiera y que le dieran de comer a la niña. En Proverbios 4:18 dice lo siguiente: la senda de los justos es como la luz del alba, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos es como la luz del alba, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cierra tus ojos por un instante. Jesús en el día de hoy te está invitando a que tú vayas del otro lado. Él quiere que tú vayas del otro lado con Él. Que tú dejes la comodidad de la orilla. Jesús quiere decirte o decirle a alguien: cuando yo llego del otro lado, yo hago grandes cosas. En medio del camino es posible que tú encuentres obstáculos, pero no temas. No temas. Solamente cree. No temas. Solamente cree. No temas. Solamente cree.